alegre de volvernos a tenerlos todos aquí con nosotros. Alejandra, gracias. Empezamos con nuestra oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santísima Trinidad, reconociendo nuestra nada, queremos entregarte toda nuestra vida, nuestras preocupaciones y sufrimientos, todo nuestro ser, cuerpo y alma, inteligencia y especialmente nuestra voluntad, para unirnos a tu eterna y divina voluntad, manantial de todos los bienes, y darte la gloria y alegría de cumplir la finalidad de nuestra vida, realizar todos nuestros actos en tu divina voluntad y así vivir en ella. Ven, divina voluntad, con todos los ángeles y los santos, especialmente con nuestra dulce Madre y con Luisa, a tocar nuestra frente para imprimir en ella el Espíritu Santo e infundirnos a la luz para que podamos comprender las verdades y los bienes que se encuentran en estos escritos. Amén. Fiat. Muy bien, pues buenos días y qué gusto de nuevo que todos juntos podamos continuar con estas enseñanzas de nuestro Señor a todos nosotros. Pues recordando un poquito lo que vimos la vez pasada de cuál es el punto del camino de la perfección y de la santidad, que es vivir, o sea, centrarnos en Jesús y vivir imitándolo y uniéndonos cada vez más a Él, como si nada más existiera en nuestro mundo, ¿verdad? También que esto es poco a poco. Y por último vimos la humildad. Y ahí nos quedamos. Entonces, esperemos que hayamos un poquito tenido más esa actitud de humildad ante Dios. Porque la humildad tiene estas dos vertientes, estos dos aspectos. Ante Dios primero. Normalmente tenemos la mala costumbre, humanamente hablando, de compararnos entre nosotros. Y la vida espiritual no es compararnos con los demás, sino centrarnos en Dios y estarnos reflejando, comparando con Él y viendo qué, pues, qué nos falta, qué es lo que Él quiere e ir avanzando de esta manera. Entonces vimos cómo Jesús le enseña a Luisa esa actitud de humildad ante él. Entonces, la actitud de humildad, en pocas palabras, es esta: entender claramente quién es Jesús, quién es Él y quiénes somos nosotros. Porque a veces espiritualmente, ya en estos ambientes espirituales, tenemos, si vamos cogiendo más confianza con Él y tenemos ese defecto como de que se nos olvida con quién estamos tratando, y está muy bien tratarlo con familiaridad, con confianza, pero eso no quiere decir que de tú a tú. Siempre teniendo la conciencia quién es Él, la fuente de todo, la sabiduría misma y quién soy yo, ¿verdad? La santidad misma, Jesús, la perfección y quién soy yo. Entonces, aunque tengamos mucha confianza, no olvidemos pues quiénes somos y quién es Él. Entonces, esto nos va a mantener siempre en esa actitud de, pues, de no creer que nosotros obramos por nosotros mismos, ni siquiera en la divina voluntad, porque podemos ya con la práctica y la confianza que va uno cogiendo creer, yo hago estos giros, yo entiendo tal cosa, etcétera. Tener siempre esa, o sea, esa realidad presente que somos ante Él, siempre vamos a ser no solo pequeñitos, sino prácticamente nada. Entonces, mantenernos en nuestra nada, pero no quedarnos ahí, sino para dar el salto a que lo tomemos todo de Él. No, imagínense si nos quedamos como nada, nada más, reconocemos que somos nada y ahí nos quedamos, pues nos va a dar la peor de las depresiones, no vamos a hacer nada. Y no es eso, o sea, es llegar a ese punto, pero para estar en ese vacío y poder llenarnos totalmente de Él y apoyarnos totalmente en Él y obrar totalmente con Él. Darle todo el espacio, no quedarnos con un pequeño espacio nuestro, porque entonces
ahí es donde metemos nuestra voluntad, nuestros límites, nuestros modos humanos y no nos llena totalmente esa divina voluntad que es lo que queremos llegar, ¿verdad? A lo que queremos llegar. Bueno, entonces lo último que Jesús nos dejó es de la tarea, estar como con él, como un niño pequeño, como un bebé abandonado en los brazos de su madre, pidiéndome siempre que te ayude, que te asista, confesándome siempre tu nada, en suma, esperando todo de mí. Entonces, dice Luisa, trataba de hacer cuanto más podía para contentarlo. Me empequeñecía, me anonadaba y a veces llegaba a tanto que sentía todo mi ser como deshecho, de manera que no podía obrar ni dar un solo paso o un respiro si él no me sostenía. Entonces, esto parece un paso, un respiro, parece que está hablando de la vida natural, pero recuerden de pasarlo siempre a la vida espiritual. No podía dar ni una pequeña oración, ni un pequeño te amo, ni hacer algo bueno, si no es tomándolo de Jesús. Esa es, pues, como les digo, nuestra actitud que debemos, la base de la actitud del vivir en la divina voluntad, sino qué sentido tiene querer vivir en la divina voluntad y dejar que ella obre en nosotros si nosotros creemos que podemos también hacerlo. Entonces, primero tenemos que llegar a este punto para poder desear y tomar la decisión de en todo tomarlo de Jesús y de su divina voluntad. Ahora viene el segundo punto, veamos. Además, me veía tan mala que sentía vergüenza de presentarme ante las personas, sabiéndome la más fea y mala, como en realidad todavía lo soy. Bueno, sorprendente, ¿verdad? De Luisa que diga esto. Nosotros vamos a decir, ¿y de veras Luisa era tan mala, tan fea en su alma? Bueno, recordemos que ella no se comparaba con los demás. Justo ahí se ve su pequeñez, su humildad, que se comparaba con Jesús. Entonces, ante Jesús, yo creo que todos, pues, oigan, si somos verdaderamente sinceros, nos vamos a dar cuenta que ante Él, pues que sí somos, o por lo menos hemos sido malos. Y Luisa dice, como en realidad todavía soy. O sea, si viéramos cuánto nos ama Jesús y cuán tibio es nuestro amor, cuán intermitente, pues cuántas distracciones a veces, cuántos defectos todavía, en fin, pues nos reconoceríamos exactamente como Luisa. Entonces, recordemos, no compararnos con los demás, sino ante Dios siempre. Además, repito esto, me veía tan mala que sentía vergüenza de presentarme ante las personas, sabiéndome la más fea y mala, como en realidad todavía lo soy. Entonces les huía por cuanto más podía y decía para mí misma, si supieran qué mala soy y si pudieran ver las gracias que el Señor me está haciendo, que yo a nadie decía, y que yo soy siempre la misma, ¿cómo me tendrían horror? Entonces, más bien, ella decía, cuántas gracias a mí me hace Dios y que yo no he correspondido bien a todas, ni en la manera en que Él hubiera querido que yo correspondiera. Entonces, pues por eso ella se sentía pues todavía indigna, ¿verdad? Todavía que le faltaba mucho. Bueno, pues esta actitud hay que aprenderla, ¿eh? No es una humildad falsa tampoco, hay que caer en esa humildad falsa de que ante los demás siempre estamos así, ah, yo me creo, pero así como por fuera me creo más pequeñito que los demás. No, no, tampoco se trata de aparentar por fuera las cosas, es una actitud interior. Entonces, de esta manera, vean cómo yo creo que nunca nos podríamos creer más que alguien porque no sabemos las gracias que le ha hecho al otro.
sí sabemos las que nos ha hecho a cada uno de nosotros y seguramente son muchísimas, muchísimas. Es más, a veces no reconocemos o no alcanzamos a visualizar todas las gracias que Dios nos hace. Entonces es un buen ejercicio pensar todo lo que Dios nos ha dado en nuestra vida, la paciencia infinita que nos ha tenido, las gracias que de veras, ya para llegar a darnos, lo de Luis es que ha sido una cadena de gracias, ¿eh? Y a veces no siempre correspondidas. Bueno, entonces eso es lo que, ahí es donde nos tenemos que mantener para, pues, ante Dios, mantener esta actitud de humildad sincera, sincera, y ante los demás también, como más, porque a veces se da, a ver, digo esto porque a veces se da, es un defecto espiritual, como les digo, en los grupos de oración y todo esto, como que sí, pues se van, vamos a decirlo, inflando. Yo ya leí esto, yo ya sé lo otro, yo ya llevo tantos años, yo ya oro de tal manera, y entonces sí hay como una comparación con los demás o un desprecio a veces a otros o un no comprender a los demás, en fin, bueno, ustedes saben ese ambientito que a veces se forma de defectos espirituales en los grupos. Entonces, eso no es voluntad de Dios, obviamente, y hay que trabajar, hay que seguir trabajando en eso, nada más, seguir avanzando. Bueno, entonces, cuando la siguiente mañana, dice Luisa, iba de nuevo a comulgar, me parecía que al venir Jesús a mí, hacía fiesta por el contento que sentía al verme tan anonadada, o sea, tan enminada. Y me decía otras cosas sobre el anonadamiento de mí misma, pero siempre de manera diferente a la anterior. Creo que no una vez, sino cientos de veces él me habló y aun si hubieran sido miles de veces, siempre habría tenido diferentes modos de hablar sobre la misma verdad. Bueno, a lo largo de los volúmenes vamos a ver que toca este tema de la humildad y no digamos, ay, yo ya lo leí, yo ya me paso adelante. Hay que darle una leída y pedirle a Dios que nos ilumine porque como les decía la otra vez, siempre hay algo nuevo. Y aquí lo dice Luisa, siempre hay algo nuevo. Si lo vuelve a tocar es porque nos va a dar una nueva luz y porque la necesitamos. Oh divino maestro mío, qué sabio eres. Al menos te hubiera correspondido. Recuerdo que una mañana, mientras me hablaba sobre la misma virtud, me dijo que por falta de humildad había cometido muchos pecados. Por falta de humildad había cometido muchos pecados. Entonces, vean cómo la raíz de la gran mayoría de los pecados, por no decir de todos, es la falta de humildad. Es decir, lo contrario de humildad, pues es la soberbia. Un poquito de soberbia, que a veces no la percibimos. Vamos a analizar un poquito. Por ejemplo, eh, eh, sabemos que pues está el mandamiento, no mentirás. Y nosotros decimos, ay, bueno, una pequeñita mentira, ¿qué pasa? Ahí te estás poniendo, es una actitud de soberbia espiritual, ¿no? Porque Dios está diciendo, o sea, Dios es la verdad misma y rechaza toda cosa que no va de acuerdo a la verdad, cualquier falsedad, cualquier mentira, cualquier cosa contra la verdad. Y nosotros nos ponemos al nivel de Dios y decimos, no, no es así, es así. O sea, sí se tolera un poquito de mentira. O sea, es en el fondo es soberbia espiritual, estar contradiciendo lo que Dios dice y lo que Dios es. Y así, o sea, podríamos analizar los 10 mandamientos y al permitirnos en algunos de ellos decir, esto no es tan grave, esto lo puedo hacer, es una soberbia espiritual, una actitud de soberbia, como creernos más que Dios de lo que Él ha dicho. Entonces, por eso la soberbia es el primer pecado capital, el primer vicio, se dice la madre de todos los vicios y pecados. Entonces, si hubiéramos
o sido más humildes, no habríamos cometido tantos pecados. Pero aquí no es tanto para atrás, vamos a ver para enfrente, ¿no? Hay que ya entender esta actitud de humildad que tenemos que tener y eso nos evitará muchos pecados. Continúa Luisa, si yo hubiera sido humilde, eso le decía Jesús, que si yo hubiera sido humilde, me habría mantenido más cercana a Él y no habría hecho tanto mal. Me hizo comprender qué feo era el pecado, la afrenta que este miserable gusanillo había hecho a Jesucristo, la horrenda ingratitud, la impiedad enorme y el daño que había causado a mi alma. Bueno, quiero aquí subrayar que Luisa nunca cometió pecados mortales. Entonces, cuando ella habla de pecados, habla de veniales y yo diría muy leves, ¿eh? Tampoco es que ella deliberadamente hacía pecados veniales, sino pues que se le pasaban a veces, que no era suficientemente atenta, sobre todo en esa primera época de su vida que estaba aprendiendo, ¿verdad? Entonces, esto una vez me lo preguntaron, bueno, ya Luisa, si no cometía pecados, pues que se confesaba o que confesaba, que, bueno, precisamente porque ella no tenía nuestro criterio en tinieblas que tenemos nosotros, que nos falta ser iluminados más por la luz de Jesús, sino que ella comprendía, desde aquí dice que comprendía la fealdad, el horror que es cometer el más mínimo pecado. Cuando ella dice pecado, no se refiere a los mortales, dice pecado, o sea, cualquier pecado, así sea el más pequeñito, ya estamos hablando de una oposición a la voluntad de Dios, a un no hacer lo que Dios quiere. Entonces ella lo comprendía y para ella ya eso era algo grave, no hacer lo que Dios quiso que yo hiciera, o sea, que Dios ya está más que dicho, por dónde tengo que ir y pues yo no lo hago, pues por debilidad, por distracción, por lo que sea. Entonces ella siempre siguió confesándose a lo largo de toda su vida, pero no de pecados mortales, no porque no tuviera pecados mortales iba a dejar la confesión, no, ella aún las mínimas imperfecciones y defectos que para nosotros pasan desapercibidos, ella los confesaba. ¿Para qué? Bueno, primero para recibir el perdón, segundo para acrecentar la gracia, tercero para, bueno, como señal de arrepentimiento, de propósito de enmienda, etcétera. Y también para recibir, acuérdense que la confesión no solo nos da la gracia si la hemos perdido, sino si no la hemos perdido, solo se ha debilitado un poquito, nos la da más viva y nos da las gracias que necesitamos para ir quitando aún esos pequeñísimos y ligeros pecados. Entonces, pues sí, Luisa se siguió confesando de esta manera y sobre todo ya en la divina voluntad, pues recibiendo ese sacramento de la manera más perfecta para darle, o sea, a Dios lo que no le damos todos nosotros con nuestras confesiones. Entonces, ella sí se siguió confesando hasta el último. Dice su confesor, digo, no es santo, don Benedetto Calvi, que fue su último confesor, cuando él escribe algo sobre cómo murió Luisa, dice que él le dio la última e inútil absolución. O sea, él mismo sabía que era inútil en cuanto a perdón de los pecados. No necesitaba ya eso a lo último, ¿verdad? Pero se la dio y ella lo recibió en la divina voluntad, pues para darle plenitud y recibir toda la plenitud de los bienes y de las gracias que iba a recibir ella, ¿no? Y darle la plenitud de cumplimiento a ese sacramento de la confesión, o sea, vivido de la mejor y perfecta manera, con las mejores disposiciones y todo. Entonces, aquí está la explicación de cómo, de las actitudes que hemos de tener siempre y no descuidar la confesión, el sacramento de la confesión. Aunque creamos o veamos que ya no hagamos pecados graves, no importa, hay que seguir acercándonos porque nuestra alma sigue recibiendo gracias.
Entonces, vamos a centrarnos un poquito más a analizar. Aquí hay varios elementos. Dice, me hizo comprender qué feo era el pecado. Entonces, la fealdad del pecado, del más mínimo pecado, es feo. O sea, yo de joven era catequista y a los niños les hacía les explicaba con muchas imágenes. Y entonces yo me acuerdo que les decía así, a ver, el pecado es como si fuera un monstruo, una cosa horrible, o sea, para que entendieran que es algo feo, ¿verdad? Y yo les decía, a ver, si yo les diera a escoger, ¿qué prefieren? ¿Un monstruo horrible, así grandote, feo, que te da mucho miedo? ¿O un monstruo así pequeñito, pero también está feo, pero es pequeñito? ¿Cuál prefieren? Y algunos me decían, pues el pequeño. Y yo les decía, ¿de veras prefieres un pequeño o no prefieres nada? Y ya decían, ah, pues sí, mejor nada. Entonces, así es. No es que digamos, ay, esto es pequeñito, es un pecadito venial. No, no hay que preferir ninguno porque los dos son feos, aunque uno es grande y otro pequeño, pues son feos, son horribles. Es mal. Bueno, entonces Jesús a Luisa se lo hacía comprender con una luz divina, ¿no? Pero nosotros nos tenemos que servir de la meditación para que Jesús nos ilumine. Entonces, me hizo comprender cuán feo era el pecado, la afrenta que este miserable gusanillo había hecho a Jesucristo, o sea, la dimensión de las cosas, la horrenda ingratitud. ¿Por qué ingratitud? Pues porque en ese momento Dios te está amando y te quiere dar gracias y tú en vez de recibir eso y de amarlo, lo usas ese acto para ofenderlo, para ponerte en contra de él. Es una ingratitud. Estás usando lo que Él te está dando, tu vida, tus capacidades, pues sí, ese mismo acto que Él te está dando para que tú lo vivas y lo estás usando para ponerte en contra de Él. Claro, que es una horrenda ingratitud, una impiedad enorme, además del daño que había causado a mi alma. O sea, quedarte privado en ese momento, pues de haber hecho un acto bueno y al contrario, en tinieblas, sucio, en fin. Me quedé tan consternada que no sabía qué hacer para repararlo. Entonces, aquí cuando dice Luisa, me quedé tan consternada, o sea, un dolor tan grande, tan así, de rechazar eso, qué barbaridad. Ese es el arrepentimiento o dolor de los pecados, que no sabía qué hacer para repararlo. Entonces, no se queda solo en el arrepentimiento, en el rechazo al pecado, sino surge en ella, bueno, aparte del propósito de enmienda de tratar de no caer, o sea, si ella sintió rechazo y entendió lo horrible que es, pues obviamente que viene el siguiente punto natural, digamos, es el propósito de enmienda, es decir, tratar de no caer más en eso. Pero no se queda ahí, todavía hay un punto más. ¿Qué hacer para repararlo? O sea, ella entendió que ese acto quedó totalmente vacío. Entonces, pues surge la necesidad de tratar de repararlo, no de dejarlo así. Entonces, eso, desde aquí viene ese espíritu de reparación. Al comprender la fealdad del pecado y realmente lo que le hace a nuestra alma, viene todos estos pasos, incluyendo el espíritu de reparación. Entonces, ¿cómo hacía ella al principio? Hacía algunas mortificaciones, pedía otras al confesor, pero pocas me eran concedidas. O sea, acuérdense que ese es el espíritu de penitencia. ¿Para qué en la confesión nos dejan al final una penitencia? Es ese espíritu de reparar, decir, bueno, compensar de alguna manera el mal que hice, pues con una oración, con un acto bueno. Entonces es ese espíritu de reparación que tenemos que aprender más o tener más claro de dónde viene. Ya dije,
pero todo me parecían sombras de reparación y mortificación, y no hacía otra cosa que pensar en mis pecados, pero cada vez más unida y estrechada a Jesús. Bueno, aquí no dice, pero obviamente que Luisa se confesaba. Más adelante lo dice. Entonces, tenía tal temor de alejarme de él. Aquí está otro. El temor de Dios es justo ese temor de ofenderlo y de volver a perder su amistad o alejarse o dañar la amistad de alguna manera, debilitarla, enfriarla, de alejarme de él. Ese es el temor de Dios. Y de actuar peor que antes, que yo misma no sé explicar. No hacía otra cosa cuando me encontraba con Jesús que decirle la pena que sentía por haberle ofendido, pena, dolor, pues sí, interior, que a veces, quiero explicar esto también, el dolor de los pecados, a veces Dios nos concede sentir un dolor como tal, pero no quiere decir que si no tienes un dolor interior muy fuerte, que entonces no sientes el dolor de los pecados. O sea, el dolor no es tanto sensible. A veces Dios lo concede, pero es más bien la actitud de rechazo, de arrepentimiento sincero por amor a Dios. Entonces, a veces no se siente sensiblemente el dolor, pero es esa actitud. Cuando hablamos del dolor de los pecados, a eso se refiere la iglesia, a la contrición perfecta, o sea, la actitud de Dios mío, me arrepiento, me duele, o sea, me entiendo que estuvo pésimo esto que hice, lo rechazo con toda mi alma. ¿Por qué? Porque te ofendí a ti, que eres tan bueno, que tanto me amas. O sea, vean cómo Luisa aquí tiene esa contrición perfecta. Ella no se está arrepintiendo por miedo a que se vaya a ir al purgatorio o Dios la vaya a castigar en el infierno o alguna otra consecuencia. No, desde antes ya dijo, la afrenta que este miserable gusanillo había hecho a Jesucristo, mi horrenda ingratitud con él, la impiedad enorme. Entonces es esa contrición perfecta, ¿sí? Aquí en la vida espiritual seria tenemos que movernos, ya lo hemos dicho, pero no está por demás. En todo hay que movernos, nuestro impulso es por amor a Dios, hasta el arrepentimiento de los pecados. De manera que no lo debemos de hacer por temor. ¿Por qué? Porque eso no es de hijos, eso no es de hijos buenos, de hijos amorosos con Dios. Podrá ser de hijos rebeldes y malos, ¿no? Pero no, Dios quiere que seamos hijos que lo amemos mucho, ¿no? Porque el amor es lo que nos va a hacer unirnos a Jesús. Aunque tengamos todavía defectos y cosas, no importa, aquí es el amor que le tengamos a Jesús. Entonces, vean ante esto, ¿cómo quedan esas prédicas de cuando se les predica a la gente la conversión, pero por miedo a castigos? Eso es imperfecto, ¿sí? Nada de que Dios va a mandar un castigo, conviértete. Eso es prácticamente del Antiguo Testamento. Y atendiendo a Jesús, no es así la cosa. Es Dios te ama tanto, te ha tenido tanta paciencia, te quiere, tiene un plan amoroso para ti, conviértete por amor a Él. Si se fijan, el Luis es así, no nos anda amenazando, nos llama por amor a Él y nos hace comprender pues su infinita misericordia, su bondad, las gracias que nos quiere dar. Entonces, también nosotros tenemos que irnos configurando con Cristo en esto, cambiando nuestros modos, porque a veces caemos en ese modo, yo digo del Antiguo Testamento, ¿verdad? De estar, cuando la gente pues anda mal, de estar amenazando castigos, a ver si así se convierten. No, no es el modo de Dios, ¿eh? De Jesús, por lo menos, de Jesús para acá, ya no es el modo. Me van a decir, ay, ¿y por qué? En muchos lados la Virgen advierte sobre castigos. Miren, por lo